¿Cómo reciben ustedes estos anuncios del presidente? Ya han pasado algunos días, pero hay que profundizar en otros aspectos que también han sido enmarcados dentro de estas 9 propuestas. ¿De qué se trata? Sí, bueno, efectivamente, ya una semana y un día, el 1 de mayo de este año, hubo una jornada importantísima donde decenas de miles de trabajadores asistieron a la marcha con mucho entusiasmo, con mucho ánimo y que... Con mucha expectativa también, ¿no? Mucha expectativa y, desde luego, la Central Bolivariana venía haciendo un debate intenso ya 1 año y 3 meses, discutiendo sobre las condiciones económicas del país y sobre la forma de construir una agenda de reconstrucción del estatus social que tenía la clase trabajadora en el 2013, donde se agudiza toda la agresión contra Venezuela, tanto en el marco internacional, con las medidas coercitivas unilaterales, como las medidas internas de ataque a la moneda, que generaron la pérdida de valor real del salario 10 años. Han sido 10 años de trabajo en el cual nuestro salario quedó destrozado por esas medidas y que, como quiera que sea, el gobierno bolivariano ha venido en conjunto con la Central Bolivariana definiendo unas políticas que nos permita primero recuperar la producción, recuperar el ingreso de divisas a Venezuela y segundo, eso se traduzca en un mejoramiento del estatus social de los trabajadores venezolanos, que regresemos a lo que teníamos en el 2013. Recordemos, en el 2013 teníamos el salario mínimo tercero de América Latina y cuarto de América. Estamos apenas por detrás de Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y eso ha sido destrozado por la guerra económica. Entonces, el proceso tiene que ver con la recuperación económica de Venezuela, con el tema de levantar la producción petrolera y poder colocar el petróleo, porque no basta con producir petróleo, sino además colocarlo, porque bloqueado es más difícil colocar el petróleo. Y en la medida que esa producción va avanzando, desde luego estamos definiendo una ruta con el presidente con 9 propuestas aprobadas el 1 de mayo que nos llevarán, esperamos ya a un plazo más acelerado a esa recuperación del estatus social del 2013. Ahora, señor López, una de las principales críticas que se generó en la opinión pública luego de los anuncios del presidente tiene que ver con que no se aumentó el salario base o el salario mínimo, se aumentaron los bonos que rondan el salario mínimo y que esto no tiene incidencia, por supuesto, en prestaciones sociales, en cálculos anuales para los trabajadores. Esto, de acuerdo con la Constitución, dice que anualmente el Estado hará el ajuste necesario. El artículo 91 de la Constitución dice que lo hará periódicamente cada año de acuerdo o tomando como referencia el costo de la canasta básica. En este sentido, esa contradicción entre la ley y la realidad que estamos viviendo, ¿cómo lo perciben ustedes? Porque no se aumenta el salario base y además no inciden las prestaciones. El 2023 apenas está comenzando, tenemos 4 meses nada más y desde luego, repito, hay una ruta que estamos construyendo. Con el presidente le hicimos un planteamiento muy específico. Bueno, primer tema, cómo tener recursos para poder satisfacer las necesidades de los trabajadores. Esa es la primera propuesta de las 9 del 1 de mayo. ¿Cuál fue la propuesta? Desarrollar una ley en la Asamblea Nacional, que ya está el compañero Jorge Rodríguez trabajando en eso, con una comisión de diputados obreros, una ley que peche a los grandes capitales, porque desde el 2021 finales hay 17 meses seguidos de aumento del PIB en Venezuela. ¿Dónde está capitalizado ese aumento del Producto Interno Bruto? En la empresa privada, la gran empresa privada transnacional y nacional. Entonces, ¿cuál es la idea? Ese aumento del PIB, esa recuperación económica, con comillas, que se está dando en Venezuela, tiene que transformarse en una satisfacción de los salarios de los trabajadores y de los ingresos de los trabajadores. Ahí están los recursos. Entonces, es pechar al gran capital para de ahí sacar. Esa fue la primera medida. Ahora, la segunda... Tú me estás preguntando por la decisión. La segunda medida que planteamos ahí es la revisión de todas las convenciones colectivas del sector público, que son 4. Son megaconvenciones, abarcan a 4 millones de trabajadores activos y más o menos 2,5 millones de jubilados. Y esas 4 convenciones revisarlas para unificar las cláusulas salariales de manera que en un plazo no muy lejano, esperamos que sea este mismo año, tener las convenciones homologadas, que eso implica también algunos ajustes salarios, que le permita al presidente tomar decisiones sobre el salario mínimo. Esa es la segunda medida. Pero, mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, desde el 1 de enero se está aplicando lo que hemos denominado, que no es invento nuestro, es un término de las Naciones Unidas, el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital está conformado por todo lo que recibe el trabajador, sea salario o bonos. Recordemos que el 31 de diciembre, ¿qué pasó? Había apenas 130 bolívares de ingreso mínimo vital. Eso hacía como entre
según el valor del dólar, 6, 7 dólares Y ese mensuales. ticket que era prácticamente irrisorio. Mensuales. A partir del 1 de enero comenzó a crecer el ingreso mínimo vital con la creación del bono de guerra en enero, febrero, marzo y abril, y llegamos ahorita a un ingreso mínimo vital con esta decisión del lunes pasado, del 1 de mayo, un ingreso mínimo vital mínimo, el que esté más bajo en el tabulador de la administración pública, de 1.800 bolívares. O sea, subimos de 130 a 1.800. Eso es como 1.400% de aumento. Pero sin incidencia en las prestaciones. Por ahora tenemos eso ahí, ¿verdad? Ya dije que la ruta es trabajar el tema de las 4 convenciones colectivas, preparando el terreno para consolidar un salario fuerte. O sea, que cabe la posibilidad de que en los próximos meses haya un ajuste del salario base. Ese ajuste de salario depende, como te digo, de esas 4 convenciones. Hay una mesa montada ya con la vicepresidenta ejecutiva donde participan las 4 federaciones y posiblemente todos los ministerios que tengan que ver con las áreas. Son 4 convenciones. La de salud, que son como 700.000 trabajadores. La de educación media, que son más de 1 millón de trabajadores. La educación universitaria, que somos 200.000 trabajadores. Y el resto del APN. En total, 4 millones de trabajadores activos y, como ya dije, 2,5 millones de jubilados. Entonces, ¿cuál es la idea? Ir construyendo, por ahora, medidas provisionales de incremento de ingreso mínimo vital, que no tiene incidencia en las prestaciones como tú me estás preguntando, me estás diciendo, pero que conduce a que el trabajador vaya resolviendo problemas económicos y que nos debe conducir a ese escenario que esperemos que sea pronto, que es recuperar el salario del año 2013, cuando, repito, teníamos casi $500 de salario mínimo en Venezuela, ¿verdad? Y era una cifra realmente ejemplarizante para todo el mundo, que por eso se agudizó la guerra económica, porque no podía haber una situación de tanto florecimiento social, una revolución bolivariana en Venezuela. Por eso el ataque contra Nicolás Maduro, por eso el ataque contra la revolución, todo lo que se ha venido dando. Pero eso tiene hay otros, ya he hablado de 3, ¿verdad? Faltan 6 temas que fueron aprobados por el presidente. Protección al salario social. El salario social es todo lo que no es parte directa del salario que tú cobras cada mes, pero que fortalece tu capacidad de vida y de desarrollo. Entonces, primero, la vivienda. O sea, ha habido un desajuste, según estos criterios, en cuanto a que la misión vivienda, que ha crecido mucho, pero no se ha satisfecho las necesidades de vivienda de los trabajadores y trabajadoras, comenzando por los mismos compañeros de la construcción. Construyen las viviendas, pero no les corresponde a ellos asignación de vivienda o autoconstrucción o cualquier forma de vivienda. Entonces, primero eso, reforma la ley de vivienda y hábitat para crear una instancia de decisión donde participen los trabajadores. Pero además de eso, otra parte del salario social es el aspecto de salud. Entonces, hay una estructura pública y hay en contraposición una estructura privada que se ha convertido, bueno, siempre ha sido así, pero ahora está peor, un aberrante negocio con la salud privada, en manos privadas, o sea, el HCM privado y las clínicas privadas. Y resulta que todos los trabajadores públicos, los 4 millones y los activos y los jubilados también, tienen pólizas HCM que no sirven porque no cubren, y lo que cubra, se te acabó la póliza, son expulsados burdamente, vergonzosamente de las clínicas. Entonces, eso no funciona. Entonces, ¿cuál es el quinto elemento? El cuarto elemento es la repotenciación del Instituto Venezolano de Seguros Sociales y del IPASME y todos los servicios médicos, que son bastantes, que dependen de las empresas estratégicas como PDVSA o las empresas básicas de Guayana como Corpolec, que sabemos que están siendo alimentarios, para crear y trabajando en el gran sistema público de calidad, ¿verdad? De calidad. Si nosotros agarramos los recursos que le damos y que se pierden en el HCM privado y en las clínicas privadas y lo direccionamos hacia potenciar el sistema público, obviamente vamos a tener un servicio de calidad. Entonces, esa es la cuarta propuesta. Después está propuesta referente a la protección del ahorro, o sea, el apalancamiento de las cajas de ahorro. Los ahorros se perdieron con la agresión contra la moneda. Entonces, la idea es buscar medidas compensatorias y esa es la quinta medida, y tiene que ver con la sexta, que es la puesta en práctica del Banco Digital de la Casa Obrera. El Banco Digital, esperamos, la parte operativa lleva un tiempo, esperamos que para el mes de agosto, según nos planteó la compañera Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva,
para el mes de agosto está en funcionamiento. El banco digital va a estar dirigido por los trabajadores, habrá compañeros expertos ahí a la cabeza de ese banco y tendrá una serie de funciones, entre ellas el tema de apalancar el ahorro de los trabajadores. Y el otro elemento fundamentalísimo es el tema de las prestaciones sociales. O sea, se recupera el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, pero en este momento de ausencia de recursos producto del bloqueo. Entonces, únicamente del bloqueo. Pues, es que me llama la atención que su discurso está orientado en decir que las distorsiones económicas vienen únicamente por la presión internacional económica que hay sobre el país, pero a veces obviamos otros aspectos también. Hay un elemento de corrupción que hay que mencionarlo, sin embargo todavía el fiscal no se ha pronunciado sobre cuántos recursos están ahí. Se habla de cantidades. Es un golpe muy duro a la República, desde luego, y a los trabajadores. Desde luego, ese golpe nosotros vemos a los corruptos que salen dentro de la fila del chavismo y de cualquier fila, ¿verdad? Son producto de la infiltración del imperio. Me explico. Al imperio norteamericano, para continuar la agresión contra Venezuela, le interesa promover eso. Esa gente, aparte de enriquecerse, estaban extrayendo recursos que son para el beneficio del pueblo venezolano y que lamentablemente van a enriquecer y van a ser utilizados en el plan de agresión contra la revolución bolivariana. Vamos a hablar de ese tema de las prestaciones al regreso de la pausa, si le parece. Tenemos que hacer un corte obligatorio hasta ahora para ver cómo se va a trabajar ese fondo de las prestaciones sociales para los trabajadores. Y cuando se refiere al sistema de salud también, pues bueno, hacer un diagnóstico también cercano, real, interesante de cómo está el Sistema Nacional Público de Salud, que de acuerdo con la Constitución tiene que ser de calidad y gratuito, que no se corresponde con la realidad, porque ir a un hospital público en Venezuela hoy es bastante complicado. Yo no quisiera enfermarme ni que nadie se enferme, porque es totalmente un reto salir vivo de un hospital. Vamos a la pausa.